acá. Bueno, pues el día de hoy tendremos al maestro Adrián González, que él nos va a presentar el tema de la actualización en la aduana americana. Y pues como saben, ahorita es tiempo de cambios, entonces nos va a traer los últimos cambios en la aduana americana. Y antes de iniciar, pues me gustaría, y en lo que también se está conectando el maestro Adrián, me gustaría continuar con, como saben, todos los meses de octubre hacemos una campaña de prevención de cáncer de seno en Hagamos un Trueque. Y pues la semana pasada les comentaba que detectado a tiempo tenemos el 95% de posibilidad de curación. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues se recomienda que a partir de los 20 años empecemos con una autoexploración 7 a 10 días después del periodo de cada mujer. Después, a partir de los 25 y a los 25 años en adelante, pues también podemos acudir a una exploración con el personal de salud. Y después de los 40, pues ya se recomienda la mastografía. En algunos países se recomienda cada 2 años. Acá en México se recomienda cada año debido al alto índice de, pues como mencionábamos, de casos. Y pues ya saben, detectándolo a tiempo es totalmente curable. Entonces, bueno, pues aquí nuestra cápsula del día de hoy. Ahora sí, bienvenido, maestro Adrián, buenas tardes. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bi- Bien, gracias. Si me permite, voy a leer su semblanza. Gracias, claro. El maestro Adrián González es agente aduanal de Estados Unidos, es Licensed US Custom Broker. Con más de 15 años de experiencia, posee un MBA en EGADE Business School y la licenciatura por el Tecnológico de Monterrey. Es presidente de Global Alliance Solutions, una firma especializada en servicios de agencia aduanal americana, almacenaje y distribución, además de consultoría, servicios legales y de compliance en México y Estados Unidos. Cuenta con amplia experiencia como consultor, principalmente TIMAC, eh, UTRGB, en cursos dirigidos a ejecutivos de comercio exterior, entre los que destacan Import-Export, A Complete Guide to the United States Customs Regulations y Custom Broker Examination Prep Course. Entonces, pues nos da muchísimo gusto que esté por acá. Le comentábamos que ya hacía tiempito que no lo teníamos, pero pues hay muchos cambios. Claro, sin duda, Diego, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar aquí con mis amigos de TLC, con su gran equipo, pero sobre todo con los grandes personas que atienden sus eventos, ¿no? Que es lo que siempre debemos reconocer, el gran grupo que somos. Y con eso voy a empezar aquí a proyectar, si les parece bien, y empezamos a platicar. Bueno. Ya Adelante. saben, gracias, Guadalupe. Bueno, tenemos actualizaciones, vamos a hablar de lo general, lo que está pasando, qué viene. Hace rato que, bueno, no platicamos, pero bueno, tenemos a lo mejor, por así decirlo, más de lo mismo, ¿no? Por así decirlo, pero con más adiciones, más complejidad, más aranceles, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues vale la pena definitivamente estar actualizados y viendo qué está sucediendo, ¿no? También ahí les voy a empezar a compartir algunos tips y demás de lo que estamos viendo. También, bueno, con gusto recibimos sus preguntas, comentarios, pues siempre es de mi agrado ver sus preguntas, cuestionamientos, qué están viendo, qué les preocupa, pues es por supuesto parte de la intención de eventos tan buenos como es este, los trueques en general, ¿no? Ese es el gran mérito de los trueques, fomentar la conversación y la unión y la capacitación que la necesitamos. Siempre la hemos necesitado, pero ahora más, ¿no? Porque todos los retos que tenemos, sin duda, tanto en la parte mexicana como americana. Como bien saben, siempre me gusta empezar con una introducción general digamos que enmarcando la conversación de lo que estamos viendo. Digo, ya lo he comentado antes, si ustedes han estado en otras conversaciones conmigo, pues bueno, sabrán que voy a decir algo similar, ¿no? Pero bueno, creo que es importante reiterar lo mismo porque nos pone en el estado mental y como les digo, enmarca la conversación de lo que estamos viendo. Estamos viendo naturalmente un cambio trascendental en el orden del comercio internacional guiado por los Estados Unidos, ¿no? Naturalmente Estados Unidos dice
tengo que replantear mi relación comercial con el mundo. Considero que Estados Unidos así lo pone, ¿no? Que lo que he tenido no me está favoreciendo, no me está beneficiando y exige un replanteamiento. Nuevamente, sin decir si está bien o está mal, mi intención es más que todo comunicar el sentir y el mensaje que estamos recibiendo. Estados Unidos dice, el sistema multilateral está obsoleto y ha favorecido a mis competidores. Hemos perdido capacidad industrial y empleos y ahora tenemos que, y además, pues ahora dependo de adversarios en cadenas de suministro críticas y necesito hacer un revés a esa situación, ¿no? Al menos si lo plantean. Yo no estoy de acuerdo a lo general, ¿eh? Pero bueno, digo, vamos que es el sentir y es el argumento, ¿no? Aunque sí hay puntos ahí válidos que digo, vamos a ir puntualizando. Creo que a lo general el sistema internacional ha beneficiado ampliamente a los Estados Unidos, si bien no es perfecto, ¿no? Puede mejorar naturalmente y puede mejorar para todos, no solamente para la gente de Estados Unidos, para la gente de todo el mundo, sí hemos visto un beneficio que sí amerita algunos ajustes, ¿no? Pero bueno, no así como lo plantea el gobierno americano, pero creo que es importante entender el mensaje que vemos, ¿no? Para entender la trascendencia de todas esas medidas y todo este cambio en la política comercial. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Voy a tener aranceles estratégicos y acuerdos para abrir mercados y también traer más inversión a los Estados Unidos. También Estados Unidos ha dicho, los aranceles es una herramienta legítima de política pública para negociación, para recaudación, y los voy a usar y los seguiré usando, ¿no? Entonces, una parte muy importante a entender con la intención de eliminar o reducir barreras, cooperación y otros objetivos, ¿no? Ahora, digamos que Estados Unidos dice el concepto que teníamos anteriormente de compartimentalización o separación de aspectos de seguridad comercial, económico, migración y demás, eso se termina y ahora todo tiene que ver con todo y Estados Unidos utiliza la parte comercial para avanzar sus objetivos en otros aspectos como considere necesario, ¿no? Y es la parte de lo que estamos viviendo, no nos debe sorprender, ¿no? Porque muchas medidas, oye, ¿y qué tiene que ver con nosotros que estamos en comercio exterior? Pues no mucho, ¿no? Pero es parte de también los objetivos que mantiene la administración. Tenemos tres pilares en la parte económica impulsada por los Estados Unidos: impuestos, comercio internacional y de regulación. Impuestos, reducción de impuestos en la producción y consumo doméstico dentro de Estados Unidos, y de regulación, menos regulación para fomentar más producción, más actividad económica. Estos dos aspectos iniciales, pues digamos que todo el mundo de acuerdo prácticamente, digo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente dice, bueno, perfecto, ¿no? Si me vas a cobrar menos a lo que hago en los Estados Unidos y menos regulación, menos carga regulatoria, pues algo que normalmente entusiasma a las empresas. El tercero es el que naturalmente pues ya nos trae, digamos, las controversias y los retos que estamos viendo, que es sin duda en la parte de comercio exterior, donde también hay objetivos de recaudación, de producción, de protección industrial, de producir más en los Estados Unidos y también como un instrumento de negociación, inclusive de coerción en cuestión de al buscar avanzar los intereses de los Estados Unidos. Muy importante entender, Estados Unidos tiene varios objetivos dentro de su política comercial. No es solo uno, son varios y son diversos en su aplicación en diferentes medidas, diferentes países, diferentes industrias. Muy importante entender esa parte. Nuevamente, los aranceles es una palanca de negociación y vamos, y al menos tenemos así lo expresa, vamos a continuar utilizándola, equiparando seguridad económica con seguridad nacional. Nuevamente, ya tenemos esta noción donde son aspectos iguales y complementarios, y Estados Unidos dice, yo no puedo pretender tener una seguridad económica sin tener seguridad nacional, y tampoco puedo pretender tener seguridad nacional sin una seguridad económica. Entonces tengo que actuar como una estrategia en conjunto hacia esos objetivos, ¿no? Y de ahí partimos. Ahora, la crítica, y naturalmente siempre vamos aquí a señalar a China, ¿no? Y realmente, pues no, he tratado siempre de ser muy claro en mis presentaciones que evidentemente, pues no, yo no tengo nada en contra de China y mucho menos de su población, pero sí, naturalmente seguimos viendo el mensaje de los Estados Unidos que una de sus grandes preocupaciones es naturalmente la proyección de China y cómo China
hace negocio, cómo mantiene una política económica e industrial y cómo eso permea el mundo y termina afectando a los Estados Unidos desde el punto de vista de la administración. Scott Bessent, secretario de la Tesorería, señala: China es la economía más desequilibrada de la historia moderna, tiene producción subsidiada y no orientada a la rentabilidad, con objetivos auxiliares o diferentes a los de mercado que mantienen las economías de Estados Unidos, México, Unión Europea y demás, y que tienen un objetivo político laboral se mantiene en China. Además que China es el rival político y económico más importante para Estados Unidos y que dentro de sus políticas pues, mantiene un exceso de capacidad productiva que produce naturalmente una depresión de precios a nivel mundial, causan problemas en temas de competencia con productores domésticos y que eso naturalmente avanza en la captación de mercado de empresas chinas a costa de productores domésticos y empleando prácticas comerciales desleales, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos, la principal queja que vemos de los Estados Unidos y esa queja naturalmente se traduce también a terceros países, cómo terceros países reciben insumo chino directa o indirectamente y cómo esas economías administran ese insumo de tercer país, en este caso China, y cómo manejan su propia política comercial hacia China y eso cómo afecta a final de cuentas a Estados Unidos al tener naturalmente un conducto de exportación de China hacia los Estados Unidos a través de terceros países. Es una preocupación muy clara que ya sabemos. Nos vamos a seguirlo también platicando. Entonces, aranceles principales, aranceles que estamos viendo, importante, bueno, ubicarnos bien en los diferentes tipos de medidas arancelarias que estamos viendo impuestas por los Estados Unidos. Primero tenemos los de tipo AIPA, que es o IEPA, que es la ley de emergencia aplicada, utilizada por la administración Trump para imponer diversas medidas arancelarias. Y después, dentro de la medida arancelaria tenemos diferentes aplicaciones. Entonces, es muy fácil confundirnos, no nos confundamos. Tenemos diversas, se administran por separado, hay que tener claridad en cada una de ellas. Primero tenemos AIPA, aplicación a México por situación fronteriza, fentanilo, migración del 25%. Canadá, situación fronteriza, mismo concepto, 35%. Recordando aquí que productos TEMEC están exentos de estos aranceles específicamente. Entonces, nuevamente, pues ahí vemos la importancia que tiene el TEMEC dentro del contexto comercial, de costo, ¿no? Y también, pues por supuesto, englobando y enmarcando lo que viene siendo la próxima revisión o renegociación desde mi punto de vista del TEMEC y por supuesto su importancia. En China tenemos la parte de emergencia fentanilo del 20% y bueno, en la parte de China tenemos una base, por así decirlo, de alrededor del 55% para la mayoría de los productos chinos en las diferentes medidas aplicables a China. Entonces, bueno, tratemos no confundirnos, ¿no? Porque China, bueno, hay comentarios que si es el 20, que si es el 30. Bueno, es que tenemos que considerar diferentes medidas, ¿no? Dentro del AIPA recíproco, 20% de fentanilo, sección 301, de ahí más o menos tenemos una base del 55%. Puede ser más, puede ser menos, porque no todos los productos tienen un impacto de sección 301, algunos inclusive del 7.5%, otros tienen más porque también tenemos sección 232, tenemos otras medidas, pero si queremos verlo así como un promedio o una media más o menos, estamos hablando del 55%, tanto para China como para todas las aplicaciones. Yo siempre comento, es importante aterrizar nuestro mapeo en base a una fracción arancelaria, un país de origen principalmente. De ahí podemos aterrizar y entender, bueno, qué nos aplica, qué porcentaje, en qué componentes y vamos a ir midiendo. De otra forma, estamos hablando en términos generales, ¿no? Oye, pues bueno, quiero que me hables de todo un país o de toda una industria. Bueno, ahí naturalmente, como tenemos una diversidad de productos y podemos hablar de diferentes cosas, bueno, podemos tener una estimación diferente o digamos, o no precisa. Para ser precisos, mi recomendación a ustedes, siempre aterriza en tu fracción arancelaria, tu país de origen, y ahí mapea el impacto que tienes de manera general con estas medidas. También tenemos aranceles recíprocos bajo la misma autoridad AIPA, y aquí es lo que estamos viendo del 10% al 40% más o menos, dependiendo del país. Aquí vemos ahora esta política
que ahora es diversa, ¿no? Digo, adicionalmente los aranceles, ahora es diversa, o países tienen aranceles mayores, otros menores, dependiendo de los acuerdos que llega con los Estados Unidos. Una parte muy importante de entender, ¿no? El tema de, o el concepto de nación más favorecida, obviamente, pues ya queda de lado, ¿no? Estados Unidos no está tratando a todos por igual, trata a los demás como lo tratan a Estados Unidos y más bien como le conviene a los Estados Unidos. Entonces, es un tema también trascendental, muy importante de entender, ¿no? Ya tenemos niveles arancelarios diversos dependiendo del país y lo engloba naturalmente en base al hacer recíproco, ¿no? Que también tiene impacto, que esas negociaciones de ahí para recíproco también tienen impacto en la parte de sección 232 que también vamos a platicar, que ha estado muy interesante, ¿no? También estamos empezando a ver que México se queda atrás en cuestión de aplicación de aranceles, es decir, tiene tasas más altas que otros países en algunas medidas de sección 232 que vamos a ir platicando. Entonces ya estamos una situación ya muy complicada donde un Reino Unido, una Unión Europea, un Japón tienen tasas menores en sectores estratégicos que México, ¿no? Y ahí es una parte que ya naturalmente es muy preocupante, que el por qué no hemos llegado a acuerdos donde al menos estemos al mínimo, ¿no? Una parte, digamos también una parte importante a considerar. India y Brasil, por temas geopolíticos y de aplicación de otros intereses de Estados Unidos, tienen tasas mayores. India por comprar petróleo de Rusia y Brasil por todo el tema de Bolsonaro y como Trump ahí, bueno, es amigo de Bolsonaro y demás, pues tienen una tasa del 50%. También tenemos excepciones a temas de IPA recíprocos, empieza una tendencia a ciertas excepciones, o sea que es nuevamente tu mapeo, es bien importante de tu producto, qué medidas tienes, qué te aplica, si caes en alguna excepción y que lo tengas muy en claro para que en conjunto con tu broker puedas tener la seguridad de que estás pagando lo que debes de pagar, ojalá sea poco, pero pues al menos no estés pagando de más, estés pagando lo que debes de pagar. De eso se trata el cumplimiento, una parte que también pues, vemos retos importantes. Otra parte también que está tomando mucho valor y es importante que estemos enterados y advertidos es de nuevas penalizaciones por transbordo del 40% adicional, que este es un tema que técnicamente ya está en vigor, que es donde Estados Unidos y CBP determina que alguna empresa está tomando acciones para evadir la aplicación de aranceles ahí para recíprocos u otro, te puede aplicar sanciones o una penalización por transbordo, ¿no? Del 40%. Y esto es adicionalmente a cualquier otra penalización relacionada en la parte comercial. Y bueno, es lo que estamos viendo. Ahora, aquí el riesgo o el problema que estamos viendo aquí es que no se ha definido muy claramente lo que sería una penalización por transbordo, en qué consistiría, ¿no? Sabemos que evidentemente tenemos transbordo y tenemos diferentes conceptos de lo que es un transbordo. Hay transbordo tanto legal como ilegal, ¿no? Digo, evidentemente mover insumos de otros países a través de nuestra producción, pues en cierta forma es un transbordo, ¿no? Pero si yo cumplo con las reglas de origen, de valor agregado y demás que conocemos, pues estoy bien, no estoy mal y no debo de recibir alguna penalización. Por otro lado, en el otro extremo, ¿no? Si yo recibo un insumo chino y le cambio la etiqueta, no, pues eso evidentemente es un transbordo totalmente ilegal, con dolo, que es sujeto a toda penalización disponible en la regulación de los Estados Unidos. El problema es cuando estamos ahí, bueno, en punto medio, y bueno, ¿cuándo me puede penalizar o no los Estados Unidos, específicamente CBP, por este tipo de temas? Ya se está empezando a platicar o a empezar a expresar parámetros de posibles puntos de partida para penalizaciones y están siendo basados inicialmente en valor de contenido de un tercer país. Inicialmente, tanto el secretario de Comercio, Howard Lutnick, como el USTR, Jamieson Greer, empiezan a decir o platicar que si, por ejemplo, un producto tiene más del 30% de valor chino, se puede aplicar o se podría aplicar una penalización por transbordo, 30-40%. Que digo, no es mucho en el contexto de lo que vemos en muchas empresas en México, digo, es una parte que realmente debe de preocuparnos mucho, ¿no? Si tú tienes una producción o una planta en el cual más del 30-40% es insumo chino en valor, tienes que preocuparte, ¿no? Y tienes que empezar a decir, a ver,
qué riesgos estoy teniendo, ¿no? O al menos decir o poder comprobar, decir, bueno, sí utilizo insumo chino, pero le estoy agregando valor 3, 4 veces más, donde realmente estoy reduciendo el valor efectivo de ese insumo y realmente tiende a ser poco. Pero si tienes operaciones que dependen de insumo chino para, digamos, la viabilidad de tu empresa, productos donde prácticamente el 60, 80% es de valor China, muy probablemente tarde o temprano te van a empezar a aplicar penalizaciones o aranceles adicionales a través de este tipo de medidas o a través de reglas más estrictas del TEMEC o por algún lado, compadre. Pero de que te van a pegar, te van a pegar, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que también, pues ya tenemos que tener muy en claro de estos riesgos que tenemos en cadena de suministro. Lo hemos estado diciendo ya mucho tiempo, yo en lo personal, otros expositores y consultores y abogados también. Es tiempo de también tener, empezar a ponerle mucha atención a este tipo de temas que sí vienen duros, ¿eh? Este, y es complejo, digo nuevamente, no digo que solamente es de nada más de querer o de hacer un switch, no, China, cambio de proveedor y así, hago un clic y ya, yo sé que no, pero pues tenemos que naturalmente entender el mensaje y empezar a actuar en incrementar nuestro valor agregado, lograr una nueva proveeduría en la región o en países que son, digamos, aliados y no antagónicos de los Estados Unidos, pues tenemos que empezar a tener esa parte en claro, no realmente la situación en la que estamos viviendo. Entonces, avanzando, también, bueno, esas son medidas AIPA de manera general que son aplicables a nivel país, ¿no? Entonces, esas medidas normalmente nos guían a nivel país. Después tenemos las de sección 232, que eso ya nos habla de nivel industria fraccionada arancelaria, una parte que es importante distinguir. Por eso mi mensaje de aterrizar estas medidas. Al final de cuentas, tienes que aterrizarlas en tu operación, en tu producción. A final de cuentas, el principal experto en tu producto y en tu planta eres tú. No soy yo, no es tu asesor mexicano, tu asesor americano, no es nadie más que tú mismo, no tú como dueño de tu proceso. Entonces tú tienes que entender tu mapeo, qué te aplica, qué no te aplica, la característica de tu producto, si tiene metal, si no tiene metal, cuánto tiene y de qué tipo. Tú eres el que tienes que saber todo esto. Y claro que estamos para ayudarte, ¿no? Entonces, sección 232 nuevamente son investigaciones basadas en seguridad nacional, en base a una investigación liderada por el Departamento de Comercio en consenso con el Departamento de Defensa. Se llega a un análisis y un estudio de si la importación de cierto producto constituye un riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y la respuesta es sí, el presidente puede tomar acciones en cuestión de comercio exterior, acciones arancelarias en pocas palabras, con el objetivo de expandir la manufactura doméstica en estos sectores determinados en riesgo de seguridad nacional. ¿Qué se investiga en una investigación de 232? Dependencia de cadenas de suministro extranjeras, concentración de proveedores en pocos países, subsidios o prácticas desleales que afecten la competitividad, riesgo de restricciones de exportación por terceros países y obviamente con un impacto en la seguridad nacional. Muchas de estas investigaciones puedo decir que a final de cuentas es una farsa, ¿no? Realmente ya Trump, antes de que inclusive termine la investigación, ya está diciendo el porcentaje y el arancel y en qué le va a pegar. Y, oye, compadre, la investigación ya termina y ya nos está diciendo. Entonces, ahí es obvio, ¿no? Que realmente, independientemente de la investigación, Trump va a escuchar lo que quiere escuchar, que es sí, sí puedes, y de ahí va a tomar la batuta o la pauta para implementar aranceles. Es la realidad, ¿no? Y mucha de la justificación de estas medidas pueden llevar a un desborde ridículo, ¿no? O sea, decir, bueno, es que tenemos que tener producción de muebles. ¿Por qué? Porque pues es que estas plantas pueden fabricar insumos para militar, para uso militar de madera. O sea, pues ¿cuáles, güey? O sea, quién sabe, ¿no? Digo, algo tiene que haber de madera en el uso militar, estoy seguro, pero oye, pues que necesitas que una planta de muebles esté presente por si necesitas hacer algo a lo militar, ¿no? O decir, bueno, es que necesito proteger la industria automotriz porque esa planta puedo convertirla en una planta de tanques en una emergencia. Bueno, digo, al mismo tiempo tus socios, principales socios, son aliados, miembros de la OTAN y demás, ¿no? En algunos casos, y te preocupa, bueno, digo, ya sabemos que al final de cuentas, pues son excusas para aplicar
aranceles, ¿no? Y es lo desconcertante y lo complicado, ¿no? Que cuando ya estamos a nivel de excusas, pues cualquier excusa es buena. Y perdemos una línea a veces en el sentido y a veces se nos hace más difícil pues predecir y actuar, porque pues sabemos que esa como trompa amanezca, ¿no? Si alguien le dice en el oído, es que tienes que ayudarme a proteger tal, y va a decir, claro, y si dice que sí, ya valió, o sea, realmente a esas estamos, ¿no? Desgraciadamente. Ahora, ¿qué estamos viendo en la parte 232? Metales, acero, aluminio, cobre y derivados, ¿no? También esta parte muy importante. Esta es la que ya, por así decirlo, pues estamos acostumbrados, pudiéramos decirlo, ¿no? Porque son de las primeras que tuvimos, ¿no? Hacia el 2018 empezamos con aranceles de 232 en acero y aluminio, pero ahora van creciendo, ¿no? Ahora tenemos también cobre, también una ampliación importante en el impacto en derivados, ¿no? Es decir, no solo insumo primario, pero también derivados pueden ser impactados en base a procesos de adición, y a todo esto se le impone un 50%. Vamos a ir ampliando un poquito esta parte. Hay mitigaciones, hay excepciones que podemos aprovechar siempre y cuando pues, podamos comprobar la información que estamos entregando y que tengamos los controles adecuados. Automóviles, autopartes clave 25%, y automóviles ya están siendo impactados con 25%. Hay ciertas mitigaciones por contenido americano y las ensambladoras tienen otras medidas ahí que pueden implementar, pero de manera general pues sí estamos viendo un impacto también en esta parte. Autopartes que califican para el TEMEC exentas en la parte de autopartes. Esa es la única situación donde el TEMEC te previene el pago de una medida de sección 232, ¿ok? Es la única. En las demás, independientemente de tu calificación, TEMEC sigues pagando sección 232. Una parte que también es importante entender, una pregunta muy frecuente, desgraciadamente al momento no, el TEMEC no te evita un impacto de sección 232, a excepción de las autopartes, ¿no? Que técnicamente es una medida temporal en lo que se implementan sistemas para controlar contenido americano y ofrecer esa mitigación. Técnicamente, esta excepción es temporal, pero ya pasaron meses, o sea, ya los plazos ya terminaron, entonces ojalá que así nos quedemos, pero nuevamente tenemos que estar listos para un escenario donde también nos peguen en autopartes. Ojalá que no. ¿Qué mitigaciones habría? Contenido americano. Un punto, además de lo demás que estamos platicando, otro punto de control en tu bill de materiales. ¿Cuál es tu contenido americano y cómo puedes eso, pues expresarlo, declararlo a tu broker para que te pueda ayudar con mitigaciones? Nuevamente, todo esto se está convirtiendo en un aspecto muy importante. Tienes que ser experto en el manejo de tu bill de materiales y tienes que tener las herramientas y los esquemas para comunicar valores fraccionados en base a tu bill de materiales en una factura para una declaración fraccionada o split por parte de tu broker. No espero explicarme. Entonces, es una parte muy importante que tenemos que ya dominar al 100. Muchas empresas están avanzando bien en estas medidas, muchas otras se están quedando atrás, ¿verdad? No tenemos mucha claridad en nuestra información, nuestro bill de materiales son provisionales o son inexactos o están equivocados en algunas medidas. Bueno, eso tenemos que ya arreglarlo, porque de ahí que podemos aprovechar mitigaciones, ¿no? Por ejemplo, si al día de mañana se implementan acciones en TEMEC y la mitigación es contenido americano, pues tú si quieres aprovechar esa mitigación, tienes que comprobar, bueno, qué insumos son americanos dentro de tu cadena de suministro parte por parte, ¿no? Entonces, y ya inspeccionando un mil de materiales, me puedes decir, Adrián, pues yo tengo aquí mi producto tal, aquí dice Estados Unidos, ¿ok? Y es Estados Unidos, ¿por qué dice Estados Unidos? Porque viene de Estados Unidos, bueno, eso no necesariamente, no porque algo venga de un país, es necesariamente origen de ese país. Dos, tienes una comprobación, tienes una certificación de origen, tienes una carta firmada, tienes pruebas de lo que estás presentando. Nuevamente, con la aduana americana, no es lo que sabes, es lo que puedes comprobar. Y de ahí que tenemos que estar listos para este nivel de detalle que ahora tenemos que presentar, que antes no era importante, antes no tenías que expresar un contenido metálico a lo particular, ahora sí, si es que quieres aprovechar estas mitigaciones. Entonces tenemos que tener los sistemas ya implementados, ¿no?
o está trabajando en ello. A Excelazos no vamos a sacar esto, ¿eh? Así les puedo decir. Entonces, ya preparamos con los sistemas, controles y demás, todas las mejoras que necesites para poder empezar a administrar esta complejidad adicional. Lo más nuevo, madera y derivados. Entra en vigor la próxima semana, madera y productos de madera con 10% de ad valorem, muebles tapizados 25%, iniciando el próximo año 30%. Gabinetes, vanities de cocina, baños, partes, 25% la próxima semana, 50% iniciando enero del próximo año. Entonces, también esta parte, un impacto durísimo, durísimo en muchas empresas en México, ¿eh? Entonces, bueno, desgraciadamente es lo que seguimos viendo. No hay una excepción por Temec, como les he comentado en esta medida de 232, y en ninguna otra, exceptuado autopartes al momento, y no hay excepciones por madera americana y demás, no las vemos en las medidas que han sido anunciadas. Naturalmente va a seguir evolucionando el tema, nos van dando más información y vamos agregando, ¿no? Por lo pronto, así estamos. 232, madera y derivados, valor total. No hay mitigación, no es por contenido de madera, te vas por tu producto, donde caes, pagas ese valor. Aquí no hay mitigación. Digo, aquí no te voy a decir, dime el contenido de madera de tu sofá o de tu baño, de tu vanity de baño. O sea, no, aquí no apliques una sola línea de aplicación, para bien o para mal. Eh, Temec, nuevamente, tú puedes aprovechar el Temec para un ahorro en tu tasa general. Sección 32 sigue siendo aplicable y es adicional. Stacking, interesante esta parte. Seguimos viendo que las medidas de automóviles, autopartes siguen tomando precedente. Si tú tienes una aplicación por automóviles o autopartes y pagas, ya no te aplican las de 232 de madera. También por otro lado, si tienes alguna aplicación de AIPA, México, fentanilo, acero, aluminio, solo te va a aplicar las de madera. No es lo que estamos viendo. Entonces es muy importante empezar con ese mapeo y entender si tienes alguna correspondencia entre varias medidas para tu mismo producto, entender en base al stacking o la no acumulación cuáles pagas y cuáles no. También una parte primordial de tu control en cumplimiento para que te asegures que tu broker lo está aplicando apropiadamente, ¿no? Una parte muy importante también, que hay muchos retos con la parte de aplicación en Entry Summary que tienes que también estar supervisando. Eh, Otros problemas que estamos viendo. Reino Unido tiene un 10% tope, Unión Europea 15% en tope. Entonces tenemos ya estos casos muy marcados donde otros países tienen beneficios muy marcados comparados con México, ¿no? No que un 15% sea poco, pero de manera general un 15% es mucho más manejable que un 50%, obviamente, ¿no? Entonces vemos cómo la Unión Europea y Japón tienen un 15% de tope en base a sus acuerdos base a los AIPA recíprocos, y México no tenemos nada todavía, ¿no? Entonces, pues ya es hora de que empecemos a cerrar estos temas porque sí nos está pegando muy duro definitivamente. De manera general, drawback no disponible para sección 232, sí disponible en el caso de madera y derivados. Drawback que también es un punto importante ahí a considerar. Capítulo 98, mecanismos de reducción o eliminación en base a retornos a su mismo estado con valor agregado disponibles. Importante ahí también mapearlos. Tienes retornos en mercancía en mismo estado o con valor agregado, puedes tener mitigaciones o excepciones disponibles. Hay que explorarlas, ¿no? Si podemos, pues hay que utilizarlas en esa parte. Entonces, bueno, para seguir avanzando, bueno, en metales, digo, ya hemos hablado de esto, pero bueno, digo, muy importante, ¿no? Empezar a entender también la diferencia de apreciación de puntos técnicos que nos ayudan a tener un mejor mapeo y para lograr una declaración correcta y pago adecuado de estas medidas, ¿no? Que es lo que estamos buscando, al final de cuentas, pagar lo que tienes y lo mínimo necesario prácticamente. Para eso tenemos que tener esta parte muy en claro. Productos primarios, derivados, aquí hay una distinción que es importante a tener. Tenemos también mitigaciones y excepciones. Excepciones en derivados por Melt and Pour, Smelt and Cast, Estados Unidos. Si tú estás utilizando acero en la producción de un derivado que está sujeto a una medida de 232 en acero, y el acero es Melt and Pour, Estados Unidos, y lo puedes comprobar, puedes pedir una excepción.
En el caso de aluminio, si el aluminio es smelt and cast Estados Unidos, puedes pedir una excepción. Entonces, una parte también muy importante a tener en claro que también puedes aprovechar. Medidas de este tipo no están disponibles para cobre, desgraciadamente. No están disponibles para madera, desgraciadamente. Hay preguntas que, oye, pero si yo uso madera americana, ¿me ahorro el arancel? No, no te lo ahorras. No, entonces, oye, eso no tiene sentido. Estoy de acuerdo, pero pues es lo que tenemos, ¿no? También tenemos clientes que utilizan cobre en sus arneses y demás. Oye, pero el cobre es americano, ¿por qué voy a pagar? Es que no hay una excepción señalada en ese caso. La orden ejecutiva, instrucción del CBP, no nos dice de una excepción por uso de cobre americano en ese sentido directo. Entonces, bueno, muy importante esa parte. Precisamente no lo tenemos, ya sea por una omisión intencional o no intencional, no sabemos, pero no existe. Una parte que es importante entender. También tenemos requisitos adicionales de declaración que tenemos que cubrir, ¿no? Necesitamos para producto primario, el melt and pour es obligatorio, ¿no? Producto primario de acero, producto primario de aluminio, el smelt and cast es obligatorio, tenemos que declararlo, me lo tienes tú que decir. Si me dice, Adrián, es que yo no sé, pues yo ahí normalmente contesto, yo menos, ¿no? O sea, si tú no sabes, pues yo tampoco. Tú, nuevamente, nuestro control de bill de materiales, conocimiento de cadena de suministro completa, son los retos que tenemos y que tenemos que abordarlos, ¿no? Ahora, en el caso de acero, si tú me dices, bueno, Adrián, en derivados es desconocido, eso es ahorita un parámetro de declaración aceptable, pero no sabemos si la aduana americana vaya a cambiar de opinión o de instrucción que nos vaya a obligar a declararlo, ¿no? O no sabemos si al rato aplican penalizaciones mayores en acero brasileño, vamos a pensar, y diga la aduana, bueno, si me declaras desconocido, yo asumo que es Brasil y te cobro el 100% que le aplico a Brasil. Es un ejemplo, no, no es algo real ahorita, ¿no? Entonces tenemos que estar listos con esa información. Si me dice Adrián, actualmente para mis derivados de acero te estoy declarando desconocido, mi sugerencia es ve con tu proveedor y pregúntale. Si te dice no sé, ok, ¿cuándo vas a saber? Porque hoy puedo declarar desconocido, mañana me puede pegar al doble. Entonces, proveedor, ¿cuándo me vas a dar la información? Entonces, esa parte estratégica y esa visión hacia adelante es la que tenemos que tener. Ya tenemos que prepararnos con la información. No esperemos a que nos peguen, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer en este entorno, desgraciadamente para bien o para mal, ¿no? No tenemos declaración adicional en el caso de cobre, no hay declaración adicional en el caso de madera al momento. No hay otras, igual AC Act, por ejemplo, que nos obliga a otras declaraciones, pero por este lado no tenemos otra, ¿no? También tenemos otra mitigación que es el contenido metálico o un pago por contenido metálico que está mayormente disponible en la parte de derivados, tanto de acero como de aluminio, como de cobre. Y ese es un beneficio que también podemos tener. Aquí les dejo conceptos puntuales de lo que es un melt and pour y lo que es un smelt and cast. No porque un producto sea origen Estados Unidos, necesariamente es un país melt and pour Estados Unidos. ¿Ok? Todo producto, digamos que origen Estados Unidos, no necesariamente es melt and pour Estados Unidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pueden traer un planchón de Brasil, lo rolan en Estados Unidos y es origen aduanero de Estados Unidos, pero el melt and pour no es Estados Unidos, es Brasil, ¿no? Entonces a lo que voy es tengamos una comprobación completa, puntual de tu melt and pour clarito, ¿no? Porque si tenemos esos con falta de, digamos, de apreciación de lo que significa realmente estos conceptos. Mismo tema con smelt and cast, ¿verdad? No porque tu producto o el aluminio que estés importando sea origen de Estados Unidos, necesariamente es un smelt and cast Estados Unidos. Tenemos situaciones nuevamente. A lo que he escuchado, digo, ya hablando con gente que sabe, me dicen, Adrián, es que aluminio smelted en Estados Unidos es muy poco, casi no hay, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué digo? Es ahí, hay, mucho viene de Canadá, de otros países, ¿no? Donde ya no te aplica la excepción, ¿no? Por este tema, ¿no? Entonces, y yo veo mucha gente que sí, esmalte acá en Estados Unidos y de dónde lo sacan, ¿no? Entonces, si realmente porque ves origen en Estados Unidos y automáticamente asumo, estamos en un problema grave. No estamos para asumir. Estamos para recabar pruebas documentales precisas y mantenerlas en nuestros registros. Nuestra labor como ejecutivos de comercio exterior no es asumir, ¿verdad? O no es que yo creo.
o yo pienso. No, no nos contrataron para eso. O sea, sí para pensar, pero no en este contexto, ¿ok? Una parte también importante, en el caso de aluminio, si declaramos que no conocemos el país de aluminio, la aduana asume que es ruso y nos va a aplicar un 200%, que es la medida que aplica a aluminio ruso en el contexto de 232 aluminio. Entonces, nuevamente, aquí el riesgo de no conocer tu cadena de suministro, vas a pagar más. Que este tratamiento pudiera hacerse equivalente en acero por Rusia o por otro país, alguna penalización, puede ser, digo, no sabemos nuevamente. Por eso tenemos alguna flexibilidad percibida, no en esta parte, en el caso de acero, donde desconocido no te penaliza en cuestión de costo. Eso puede cambiar mañana. ¿Ok? Entonces ya prepárate con esta información para que la puedas declarar, ¿no? Otros temas avanzando, ¿no? Tenemos consideraciones origen Estados Unidos y capítulo 98. De manera general, origen Estados Unidos, si tenemos nuevamente un melt and pour o un smelt and cast, pues no vas a pagar 232. No tenemos alguna excepción de este tipo para cobre al momento ni para madera al momento. 9801 de manera general te ahorra cualquier medida de 232, que es un mecanismo para declarar mercancías de Estados Unidos y extranjeras retornadas sin avance en el exterior, ¿no? Tenemos que calificar para 9801 primero como primer punto. ¿Cómo calificamos? Es un producto que es ya sea americano o extranjero importado de Estados Unidos pagando aranceles. Si es extranjero que se exportó y regresa dentro de 3 años, si es americano no hay límite y tenemos que comprobar este círculo y estas condiciones con affidavits y pruebas documentales. Si puedes comprobar, si cumples y calificas y puedes comprobarlo, tienes estos mecanismos para no pagar aranceles de 232. Si tienes valor agregado, ¿no? Donde mantienes la misma condición comercial de tu producto, pero es solamente una reparación o una alteración. De manera general hay mitigaciones parciales donde solo pagas sobre el valor agregado. De manera general, esto está disponible para toda medida de 232 y ahí puedes encontrar ahorros, ¿no? En esa parte que también pues puedes explorar. Nuevamente aquí ya es caso por caso. Digamos, me interesa presentarte escenarios generales para que tú aterrices. A ver, ejemplo, yo tengo estos escenarios, quiero aterrizarlo, pues lo aterrizamos con gusto, ¿no? Pero nuevamente lo aterrizas, estableces tus procesos, calificas, puedes comprobarlo, úsalo, ¿no? Hay que ahorrar todo lo que podamos. Si no calificas, no lo puedes utilizar. Si calificas, pero no lo puedes comprobar, pues para mí es lo mismo, no lo puedes utilizar. Desde mi punto de vista, ¿no? Ten cuidado con este tipo de temas. Ahora, ¿qué sucede si yo mantengo origen en Estados Unidos, pero por X o Y, Adrián, yo sí puedo comprobar origen en Estados Unidos, pero pues no puedo comprobar o no quiero declarar capítulo 98? De manera general, pues no tienes el impacto en autos y autopartes, pues no pagas 232, ¿no? Vas a pagar tasas generales, no vas a pagar 232. Acero, aluminio, mismo caso, ¿no? No pagas en producto americano como tal. En el cobre sí pagas, es lo que te estoy viendo. Madera me parece que también pagas, aunque seas origen Estados Unidos, de retorno sin utilizar capítulo 98. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si tú tienes un origen Estados Unidos de producto que agregaste valor, hay que tener mucho cuidado de por qué o cómo declaramos a Estados Unidos en un origen de un producto que viene de México con cierto valor agregado. Sí puede haber situaciones donde el valor agregado sea tan poco que el origen americano no cambia, eso sí, sí puede ser, pero hay que tener mucho cuidado porque al momento que llegas a un mercado México o una transformación sustancial, ya te olvidas de origen Estados Unidos, tu producto se convierte en mexicano y ahí tienes que pagar como si fuera mexicano. Entonces, si tú tienes alguna situación de ese tipo, ten mucho cuidado con mantener un origen en Estados Unidos para un producto que agregas valor en México. Ten mucho, mucho cuidado con esa parte. Una disculpa. Ok, entonces, pago por contenido metálico, ¿no? Que es la parte de mitigación que tenemos. Digo, aquí tenemos una opción, ¿no? Primera opción es
paga sobre el valor total. Ahora en el contexto de 332 metales, donde existe la posibilidad de un pago por contenido metálico. Primera opción es pagar sobre el total. Dices, Adrián, es que es muy difícil para mí decirte el valor metálico. Ok, paga sobre el total. Y ahí pues normalmente tú dices, bueno, no, déjame si me esfuerzo a conseguir el contenido metálico. Normalmente ahí quedamos, ¿no? También hemos visto casos de plantas donde la planta dice, no, es que es mucho tema y luego el corporativo lo regaña y ya estamos empezando. Entonces, mi sugerencia para ustedes es logren todas las mitigaciones disponibles, por menores que puedan parecer, trabajemos en ellas, tarde o temprano nos lo van a exigir nuestros jefes, ¿no? Así sucede normalmente. Eh, entonces, para productos del capítulo 72, acero primario, se tiene que pagar sobre el valor total. Acero primario, paga sobre el total. Capítulo 73 o fuera de él, se puede pagar sobre el contenido metálico, ¿no? Entonces, una parte que también es una mitigación que podemos aprovechar, ¿no? Hay que aprovecharla, ¿no? Para eso, nuevamente, nos exige un control preciso sobre nuestros valores, nuestro contenido metálico, ¿no? Muy importante. Aluminio también, capítulo 76 o fuera de él, en lo que es la orden ejecutiva, se permite el pago sobre el contenido de aluminio. Cobre, producto compuesto 100% aluminio. Aquí ha sido más claro y más directa en la orden ejecutiva. Se paga valor total en aduana. Artículos con cobre y otros materiales, puedes quitar esos otros materiales y pagas sobre el contenido de cobre solamente. Aquí tenemos una controversia, ¿no? Que dice, bueno, pues yo tengo naturalmente un producto enteramente de acero, pero que tiene valor agregado, o sea, parto de un rollo, ¿no? O parto de una cinta y termino con cierta estructura metálica, con tubería, con algo que es una medida, pero tiene mucho valor agregado, no puedo quitar de cuestión valor agregado de mano de obra, maquinado, ¿no? Soldado, ¿no? Pintado y demás. Puedo quitar ese valor adicional. Ahí tenemos una controversia. Hay gente que dice que sí se puede. Hay gente que dice que si tu producto es 100% acero, no puedes retirar ningún valor agregado y declarar su valor total. Entonces es una parte que también cada empresa está tomando decisiones en cómo lleva a cabo esta parte. Cuando tienes otros elementos, plásticos y demás, ahí no hay discusión. Tú puedes quitar ese valor de tu producto sujeto a sección 232 por metal y puedes, inclusive hierro, por ejemplo, el hierro no está incluido en el acero. Entonces, si tienes uso de hierro en proporción total o parcial, lo puedes retirar y pagas sobre el contenido estrictamente de acero en una aplicación de acero, por supuesto. Entonces, bueno, una parte que también creo que es importante comentárselo, ¿no? Entonces, ¿qué instrucción nos da la aduana? Si tienes un pago por contenido en su totalidad, valor total, me declaras una línea de entry summary, una sola. Si es en dos o más, porque hay productos que tienen varias aplicaciones de metálicas ahí sí se acumulan, me vas a declarar 2, 3 líneas las necesarias. Y ahí tenemos el famoso split, ¿no? Lo tenemos que separar, ¿no? ¿Cómo valoramos nuestro contenido metálico? La aduana no ha dado mucho detalle, desgraciadamente. Solamente nos ha dicho, pues es en base al contenido metálico y se valora por los mismos principios de valoración como cualquier otra mercancía. Valor de transacción, mercancías idénticas, similares, computed value, mismo concepto. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo valoras? Pues qué te costó y cuánto estás aplicando en un producto, ¿no? Ese es el mismo concepto que mantenemos de manera general, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos, no? ¿Qué prefiere CBP? Porque me han hecho esa pregunta. Bueno, CBP siempre va a preferir una vinculación directa, ¿no? Es decir, tu rollo de acero te costó $1,000, son 1,000 kilos y utilizas 1 kilo en cada pieza. Pues, ¿cuánto es tu valor metálico? Pues $1, compadre. Y aquí está mi factura, aquí está mi orden de compra, todo lineal, CBP. No hay mucho tema y te lo puedo comprobar. Siempre CBP va a preferir eso, ¿no? Para los que me preguntan cómo le hago, ¿no? Sé que en la práctica a veces van a dar, pues así, sí, suena padre, ¿no? Pero yo no tengo esa situación, yo tengo rollos y hoy me cuesta $1,000, mañana 1,200, pasado mañana 900 y así me voy, ¿cómo le hago, no? Bueno, siempre alguna, yo creo que como segunda opción, un inventario, controles tipo PEPS, FIFO y demás, pueden con su trazabilidad, con documentación, con procesos contables aceptables, aceptados, son aceptables de manera general.
cualquier promedio o alguna otra estimación es más débil ante una revisión. Tenemos que, digamos que aterrizarlo mucho para poder decir, es que yo voy a aplicar un promedio o una media, hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Digo, hasta ahí llegaría aquí en el contexto de esta presentación, entendiendo que siempre hay que aterrizarlo a tu operación, ¿eh? Yo te doy recomendaciones generales que tú tienes que aterrizar en tu operación, tú aterrizas con tus asesores, consultores y llegas a lo que mejor puedas hacer para tu empresa, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con nuestras declaraciones de valor en estas partes fraccionadas. Y a lo general, ¿eh? Siempre el valor es un tema muy importante y a la vez muy complicado, ¿no? Ay, muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias a todos que están aquí. Muchas gracias, maestro Adrián. Y me permito entregar a nombre de Hagamos un Trueque y TLC Magazine México el presente reconocimiento. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Adrián González por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Actualización Aduana Americana el día 8 de octubre de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que para